¿Cómo andan? Buen día. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy, que es una mesa redonda, bueno, rectangular, una mesa rectangular de lujo, con 4 profesores de doctrina de nuestra escuela, así que realmente tenemos una mañana para aprender mucho de doctrina. Y el título de la mesa de hoy es La doctrina aplicada a la práctica, así que cada uno de los doctores aquí presentes nos va a dar sus 15 minutos, van a tener cada uno de exposición y después se abre para que hagamos preguntas y dudas y comentarios. Así que bueno, buen día, va a empezar el doctor Andino. Bueno, buenos días, muchas gracias por su presencia y muchas gracias por compartir con honorables amigos y maestros de homeopatía. Así que bueno, yo voy a abrir esta exposición y no sé si llegó, Ariel no vino todavía. Ariel me preguntó algo el año pasado cuando di un Ateneo. Yo hoy no voy a hablar de lo que suelo hablar, pero sí me acuerdo que Ariel me preguntó cuando terminé el Ateneo qué aplicación podía tener todo lo que yo había hablado sobre el ADN y el genoma cuántico y demás en la práctica diaria de un médico homeópata. Y en ese momento no tuve el reflejo de contestarle, porque de contestarle correctamente hice una contestación que me parece un poco vaga, pero en realidad tiene una gran connotación. Y si vamos a hablar de doctrina aplicada a la práctica, en mi pensamiento, creo que es muy importante ubicarse en el alcance y el lugar donde trabaja la homeopatía, o sea, en un lugar muy especial, ¿cierto? Pasquero ya nos dice en sus enseñanzas que el universo es un gran campo electromagnético cuya única sustancia es el espacio-tiempo. Esto yo lo hablé el año pasado. Fue para mí entender lo que significa el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es nuestro espacio-tiempo, es el lugar donde se genera toda la creación, todo lo creado, pero esa creación está sostenida en otro nivel, En eso coincidían Garayeb cuando dice que Garayeb, que fue este ruso que está investigando lo que es el genoma cuántico, o sea, el correlato cuántico del ADN, y Garayeb dice que solo nos queda preguntarnos y rendir homenaje a la naturaleza. Si pensamos en la homeopatía y pensamos que la homeopatía opera en estos niveles de perfección, podríamos decir, de la naturaleza, y que nuestros instrumentos de curación, que son los remedios, que son nuestros medicamentos, son instrumentos perfectos de la naturaleza, entonces eso doctrinariamente creo que es lo primero que tenemos que hacer, honrar la homeopatía pensando el nivel donde nosotros estamos trabajando y el nivel de curación que podemos generar en un paciente, que creo que no lo tiene otra medicina. Nosotros desconocemos casi todo acerca del principio vital. O sea, por un lado podemos comprenderlo, Hahnemann lo define con maestría, pero a la vez vamos a tener siempre un montón de incertidumbres acerca del lugar donde está operando el principio vital, el lugar desde donde emana la vida y se sostiene la vida de un ser humano, y el lugar en donde además se genera la enfermedad. O sea, la verdadera enfermedad también está instalada en ese nivel dinámico y está afectando en ese nivel dinámico, del cual no tenemos certezas, tenemos ideas, ¿no es cierto? Hay una palabra que hace poco tuve oportunidad de recibir a un paciente maravilloso, un artista plástico, y la consulta al final no fue una consulta, estuvimos 2 horas conversando porque empezamos a hablar. Yo le dije algo que pensaba de la homeopatía y empezamos a hablar y me enseñó cosas buenísimas que tienen que ver con la homeopatía. Una de ellas es la palabra perspicacia, que yo no había meditado acerca de esa palabra. La perspicacia es ver más allá de lo evidente.
o sea, con los elementos que tenemos concretos, que pueden ser la observación pura de Hahnemann, como también lo es la ciencia moderna, o todo lo que nos sume para comprender, es con todos esos elementos ver más allá, o sea, poder imaginarse cómo es ese más allá. Entonces, como homeópatas, me parece que es bueno ser perspicaces, ¿no es cierto? O sea, con todo, ser conscientes del lugar donde nosotros trabajamos con el remedio homeopático, de lo que significa el remedio homeopático como esencia o como información pura de las sustancias simples y cómo nosotros estamos influenciando en el principio vital de un modo curativo de ese modo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso implica ser perspicaces y me parece que eso es ser doctrinario con respecto a nuestra práctica, ¿no? Otro aspecto que me parece importante resaltar, pensando en la doctrina aplicada a la práctica, es que el remedio homeopático no es el remedio homeopático el que cura. Nos curamos porque la información de salud está preservada en algún lugar. No sabemos exactamente cuál es ese lugar, pero la información de salud está preservada en algún lugar, porque la cura perfecta homeopática de otro modo no podría suceder. El remedio es un estímulo que hace reaccionar a la energía vital y que reinstala la salud, ¿no es cierto? Pero si no existiera en algún lugar cuidada y preservada esa información de salud, no nos podríamos curar. Eso me parece que es un aspecto importante también. Vamos bien, el camino de la curación, ¿no es cierto? El camino de la curación exige el conocimiento de los procesos, de esos procesos íntimos, y esto es la doctrina. Yo voy a traer un parágrafo, estos son como highlights, porque en 15 minutos uno puede dar puntos que le parecen importantes, aparte todos somos conocedores de la doctrina. Esto que yo traigo es lo que creo que me parece importante. Y sobre todo los progresos que ha habido. La traducción de Gustavo del Organon ha dado cambios maravillosos con respecto al pensamiento original de Hahnemann. Uno de ellos es el parágrafo 2, en donde el primer órgano y el segundo, ¿no es cierto? Ya hubo una modificación y que me parece fantástico. Cuando dice el ideal más alto de la cura es el rápido, suave y duradero restablecimiento de la salud o aflorar y destruir la enfermedad en toda su extensión por el camino más corto y seguro. O sea, esto indica varias cosas. Indica que no siempre vamos a poder dar el remedio perfecto desde el primer momento, que el camino es arduo, que la comprensión del paciente tiene que ser profunda. ¿Por qué? Fíjense el significado que pone Gustavo Pirra de aflorar, ¿no? Aflorar como elevación, elevamiento, puesta a flote, aflorar, mostrarse o surgir algo que estaba oculto o interno, especialmente una cualidad o estado de ánimo. Fíjense cómo en el tratamiento homeopático nosotros vamos profundizando. En el proceso de curación tenemos que ir profundizando. No siempre la comprensión profunda nos va a ser dada o por el estado del paciente, o porque no pudimos hacer esa comprensión de entrada, pero el aflorar una comprensión más profunda del paciente, ese es el camino que deberíamos seguir como médicos homeópatas. El proceso de curación no es un proceso lineal. Y es notable cómo Hahnemann y Pasquero están en consonancia en esto, porque Hahnemann utiliza este término, que tiene que ver con la comprensión de un profundo estado de ánimo. Y Pasquero, 200 años después, está en total consonancia con lo que decía Hahnemann. O sea, parece que resonaran el uno en el otro, ¿no? Lo que hace Pasquero claramente es ir avanzando, ir yendo más allá en la enseñanza y en que todos podamos comprender cuál es la mejor situación para un médico homeópata frente al paciente, ¿no? Otro tema importante que también se ha hablado, pero que lo quiero traer, es... Estoy bien de tiempo, vos me avisás. Sí, 5 minutos. El tema... ¿Quedan 5 minutos? Bueno, la cuestión de la zona latente. La
la SORA latente, o sea, la atención que tenemos que tener con respecto a la SORA latente. Cuando creemos que ya llegamos al remanso del río y entonces pudimos empezar a curar las aristas más importantes de la enfermedad crónica, llega el momento de la SORA latente y ahí debemos seguir siendo observadores agudos del proceso y seguir accionando con nuestros remedios, aunque pareciera que hay una apariencia de salud y sin embargo no, siempre está ahí agazapada la SORA para volver a castigar, ¿no es cierto? O sea que ese concepto de estar atentos aún en ese estado de latencia me parece muy importante.